damos gracias al Señor por otra oportunidad, por el privilegio que nos da de compartir su palabra. Damos la bienvenida también a todos aquellos que nos vean a través de las redes sociales y en nuestro canal en YouTube, TRVPR. Le invito para que comparta esta palabra con otra persona, para que de igual forma bendiga su vida. Amén. Amén. Hoy vamos a comenzar, bueno, no sé si vamos a comenzar. El tema para el mensaje de hoy es el poder de la compasión. El poder de la compasión. La realidad es que no sé si va a ser una serie, o por lo menos el mensaje de hoy es el poder de la compasión. Y quisiera comenzar haciéndole una pregunta, para que quizás usted pueda ir entendiendo y que pueda ir identificándose con lo que es la compasión. Yo no sé si a usted le ha pasado, ¿cuántos de ustedes le ha pasado que se han sentido marginados? ¿Habrá alguien que se haya sentido marginado en algún momento de su vida? En la iglesia, dentro o fuera de la iglesia, en la escuela, dentro o fuera de la escuela, en su familia, por algún familiar, todos en algún punto de nuestra vida nos hemos sentido marginados. Y el tema de hoy está ligado a esta sensación, ¿verdad? A este sentimiento de sentirse marginado. Vamos a ver en la palabra cómo Jesús muestra su compasión. Pero quiero hacerle un pequeño cuento, una vivencia que tuve cuando estaba alrededor de quinto, sexto grado. Tuve un compañero de trabajo, un compañero de escuela, de trabajo no de escuela, se llamaba Luis. Luis tenía unas condiciones médicas, quizás hoy haya logrado poder trabajarlas. La realidad es que no sé de Luis hace mucho tiempo. Pero Luis, cuando estaba en quinto grado conmigo, era un muchacho, un niño que era marginado. Tenía varias situaciones que hacían que lo margináramos, que verdad, se burlaran de él. Era gordito y tenía un carácter bastante volátil, bastante volátil. Luis sabía un poquito de karate, así que cuando lo molestaba mucho, pues comenzaba a hacer posturas de karate, ¿verdad? Y entonces, en aquel momento no estaba Kung Fu Panda, pero era algo bastante gracioso, ¿verdad? Los gestos y las cosas que hacía. La realidad es que muchas veces se encontraba marginado, se encontraba solo. Y les traigo esta historia porque a mí me tocó la experiencia de ser quizás de los pocos que compartían con él. Y quizás era de los pocos que podía interactuar con él y que él no se tornaba de esta forma tan violenta y tan agresiva. Pero la situación una vez escaló a tal punto que una maestra lo regañó y le dio un warning, no sé, un demérito, ¿verdad? Era como se llamaba en el colegio. Y él cogió, frente de la maestra, y cogió el demérito, ¿verdad? El warning, y lo hizo una bolita y lo tiró en el zafacón. Recuerdo que la maestra se enfureció y cogió y hizo otro warning y se lo puso en la libreta y se lo grapó a la libreta. Y él arrancó la hoja de la libreta y lo volvió y lo echó al zafacón. Y recuerdo que la maestra cogió y buscó un pote de pega y cogió y le pegó el warning a la portada de la libreta y dijo: ahora vas a tener que arrancarle la portada de la libreta, tu mamá va a saber lo que tú estás haciendo en la escuela. Y la realidad es que pues eran situaciones por las que él estaba viviendo, tenía muchas condiciones, ¿verdad? Que quizás hoy podemos saber que podían ser condiciones mentales, pero le traigo este ejemplo porque la realidad es que la mayoría de los que estaban en el salón le tenían miedo y no compartían con él, así que él se sentía marginado. Pero como de las únicas personas, pocas personas que le hablaba era yo, la directora vino un día y se sentó conmigo y me dijo: necesito que te mantengas fiel a Luis. No me explicó las situaciones que pasaban en su casa, pero me dijo: Luis necesita tener a alguien con quien hablar, alguien que le muestre compasión, alguien que a pesar de que a lo mejor no esté de acuerdo con lo que está haciendo, pueda estar ahí. Porque la realidad es que Luis, sobre todas las cosas, lo que necesita es apoyo. Y en sexto grado, ¿cuántos años podía haber yo tenido? Tuve esa asignación de parte del Señor. Hoy reconozco que es parte del Señor. En aquel momento eran cosas que yo no entendía. Yo decía: ¿pero por qué a mí? ¿O por qué yo era el único con quien él no le daba coraje y se molestaba? Pero la realidad es que ese acto que me dieron la instrucción de que hiciera no era otra cosa más que un acto de compasión. La realidad es que siempre a nuestro alrededor, inclusive nosotros mismos, nos hemos sentido por alguna causa marginados, rechazados, y hemos necesitado que alguien se compadezca de nosotros, sea por alguna condición física, sea por alguna enfermedad, sea por alguna situación en la que estemos pasando que a lo mejor nos haga sentir vergüenza. Siempre necesitamos la compasión de otros. Y la palabra nos habla sobre la compasión
Pero yo quiero, antes de entrar a la palabra, definirle qué es la compasión. Según el diccionario, la compasión es el sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante el mal que alguien tiene. La compasión es el sentimiento de pena, ternura y de identificación ante el mal que alguien tiene. Así que, teniéndolo como eso, como definición y como punto de partida, la compasión es lo que nosotros debemos desarrollar para poder identificarnos con la necesidad que otra persona tiene. Y la realidad es que muchas veces en nuestro país, en nuestras circunstancias en las que vivimos, pensamos que no hay tanta necesidad, pero cuando vemos los números, vemos las estadísticas, vemos la situación de a veces nuestros vecinos, a veces nuestra propia situación, sabemos que muchas veces nos encontramos orando al Señor para que alguien tenga compasión inclusive de nosotros. De hecho, la gente que está perdida, extraviada, sin fe, sin esperanza, necesita de la compasión de alguien que conozca la salvación, que conozca el Cristo que usted y yo le servimos. Necesita que alguien se compadezca y le muestre el amor de Dios. Vamos a ver cómo Jesús entonces practicó la compasión. Y le voy a dar un solo ejemplo. Quiero concentrarme en este ejemplo hoy. No significa que Dios no haya practicado, que Cristo no haya practicado la compasión de otra forma, pero quiero traerle este ejemplo y lo que con este ejemplo podemos aplicar a nuestra vida. Búsquese Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19. De lo que usted lo consigue, yo voy a ir dándole un poquito de trasfondo para que usted pueda entender la historia. Lucas 17, específicamente del versículo 11 en adelante, está hablando sobre el testimonio, ¿verdad? Está contando la historia donde Jesús sana a 10 leprosos. Y para que usted pueda entender la condición de lepra es una condición que tiene que ver con la piel. Y es una bacteria infecciosa, ¿verdad?, que comienza a comerse y a deteriorar todo lo que es la piel, hasta el punto que puede incurrir inclusive en la amputación de miembros infectados por esta bacteria. Causa de esta, ¿verdad?, algunos efectos de esta condición es que pues causa mucho picor. De hecho, cuando vemos el ejemplo de Job, se establece, ¿verdad?, que la condición que él desarrolló a través de su prueba fue la lepra. Es una piquiña, ¿verdad?, un picor en todo el cuerpo insaciable. Y esta bacteria poco a poco va comiéndose todos los organismos del cuerpo, ¿verdad? Comienza por la piel y sigue abriendo y creando bacterias y creando cicatrices que siguen infectándose hasta el punto en que es necesario la amputación o la eliminación de esa extremidad. Y le explico todo esto antes de hablar de lo que es la muestra de compasión a estos 10 leprosos, para que usted pueda entender la condición de esta gente. Parte del proceso, ¿verdad?, establecido en Levítico para este tipo de personas, que Moisés en el Antiguo Testamento tuvo que lidiar con este tipo de enfermedad, y vemos que aún hasta el momento en el que Cristo está, esta condición prevalecía. El proceso establecido en Levítico decía que esta gente tenía que ser sacado de su familia y tenía que vivir a las afueras de la ciudad, y dependían y vivían únicamente de la compasión y la misericordia de la gente. No tenían que comer, no tenían contacto con la gente, habían perdido el contacto con su familia, habían perdido el contacto con sus seres queridos, vivían en un grupo entre ellos enfermos todos, muchos de ellos inclusive con áreas de su cuerpo amputadas o que estaban en condición bien deteriorada, su cuerpo maloliente, porque cuando hay una bacteria o una infección, el cuerpo comienza a emitir el mal olor. Y quiero que entienda todo esto para que entienda el escenario con el que Cristo se va a encontrar ahora, ¿ok? Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. ¿Usted lo tiene? Amén. Muy bien. Dice: un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 enfermos de lepra, como se habían quedado a cierta distancia. Y subraye eso, por favor. Los 10 leprosos sabían cuál era su condición y sabían y estaban poniendo en práctica lo que era su restricción. Sabiendo que Cristo los podía sanar, no se acercaron, porque la regla en la que ellos tenían que vivir era que no podían acercarse. Había una distancia
La distancia, buscando algunos escritos y alguna información, era alrededor de 200 pies de distancia entre la persona y la otra, entre el enfermo y la próxima persona que pudieran hablar. Así que ya usted puede entender que la manera de ellos comunicarse con alguna persona enferma era gritando, porque a 200 pies de distancia, si usted habla bajito, no lo van a entender. Así que ahora vamos a entender el versículo 13, gritando, Jesús, Maestro, y mire lo que le dice, subráyelo: ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y Cristo le envía para que cumplan con el proceso que había establecido Moisés también de recuperación, porque era posible que una persona se recuperara, pero era el sacerdote quien determinaba si estaba enfermo y determinaba si podía reincorporarse a la sociedad. De hecho, el proceso de reincorporación a la sociedad luego de haber sido sano implicaba 16 días. 8 días bajo un proceso, 8 días bajo el otro proceso. Cuando usted estudia Levítico va a entender y va a ver todo eso, pero no tenemos tiempo para explicar todo ese detalle. Pero Cristo les está diciendo: vayan donde el sacerdote para que valide, o sea, operen bajo el sistema que está establecido. Cristo no anuló el sistema para que ellos pudieran reincorporarse a la sociedad. Simplemente Cristo mostró su compasión y los sanó. Pero los envía para que el proceso establecido por Moisés no fuera anulado, sino que pudiera ser validado el milagro de Cristo en la vida de ellos. Así que Cristo le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes, con el propósito de que los sacerdotes pudieran decir: estás sano, puedes reincorporarte a la sociedad. Escuche bien, resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó, y subráyelo, alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. La historia no lo dice, pero debemos deducir que los otros 11 eran judíos, porque la tradición funcionaba y el proceso de sanidad, de presentarse al sacerdote, era solo para los judíos. Así que el samaritano, a diferencia de los judíos, no conocía la ley, sino que simplemente se vio sano. Y yo debo entender que, basándome en la descripción de la enfermedad, los otros tuvieron que en el camino haberse dado cuenta, porque no era solo como que una tosecita, no era solo como que un malestar en el cuerpo, es que habían llagas en su cuerpo, partes de su cuerpo que se estaban pudriendo, inclusive partes de su cuerpo que habían podido haber sido amputadas, y en el caminar hacia los sacerdotes fueron recuperándose. Así que todos tuvieron que haberse dado cuenta de que la sanidad había llegado a su vida. Pero vemos la mentalidad distinta de una persona que quizás no está sujeta a la ley, pero sí está agradecida por lo que Dios estaba haciendo en su vida. ¿Vamos bien? Así que regresa el versículo 16. Cae rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara, y escuche bien, a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Pero la versión Reina Valera del 60 dice, tu fe te ha salvado. Vamos a ir por partes. Así que los efectos que tuvo la compasión en la vida de estos leprosos. Y digo en la vida de estos 10 leprosos porque todos recibieron lo mismo. Lo que cambió fue lo que hizo el samaritano. Cuando Cristo interviene y los saca de su condición, su vida no solamente mejoró, sino que trae a la vida de estas personas un elemento nuevo al que quizás llevaban tiempo que no estaban expuestos, y es la gratitud, la acción de gracias.
Vemos cómo la vida de este hombre, específicamente el samaritano, recibe la sanidad, pero trae un cambio en su corazón que es la gratitud. Y la realidad es que nosotros estamos llamados a tener y mostrar compasión sobre la vida de otras personas, porque cuando mostramos compasión, alguien de los que le mostremos compasión va a decir gracias. Hay algo importante que tenemos que darnos cuenta: 1 de 10 solamente dio gracias, pero ¿sabe lo que pasa? Que los 10 recibieron lo que buscaban. Y el ser agradecido es algo que se necesita aprender, porque quizás bajo las condiciones en que muchos nos criamos, o que algunos nos hemos criado, quizás todo se nos ha dado y no aprendemos a darle valor a las cosas que se nos dan. Hay cosas que las damos por dado, hay cosas que las damos por default. Y cuando las recibimos pensamos que nos los merecemos y que es el producto de lo que yo estoy pidiendo y lo que yo estoy haciendo, y perdemos de vista la gratitud. Hubo uno solo que supo ser agradecido. Los otros también recibieron su milagro, pero quizás no mostraron su actitud de gratitud. Pero la actitud de gratitud creada en aquel con quien mostramos nuestra compasión no debe ser una métrica para nosotros dejar de hacer lo que nos corresponde hacer. Nosotros estamos llamados a mostrar la compasión independientemente de que alguien nos dé las gracias. Nosotros estamos llamados a ser compasivos y a mostrar el amor de Dios aún con aquellos que decidan rechazarlo. Así que lo primero que estamos viendo como efecto de la compasión mostrada por Cristo es que por lo menos 1 de 10 desarrolló la acción de gracias en su corazón. Y fíjese por qué es importante que Cristo señale: pero tú no eres el extranjero y fuiste el único que viniste a darle gracias a Dios. Y esto nos da una gran lección. Nosotros probablemente eran judíos, pero el proceso religioso, la estructura religiosa, la cadena religiosa, lo lleva a manifestarse de igual forma sin tener una relación distinta con el Señor. Todos se movieron agradecidos y fueron directos, pero nadie regresó antes de ir donde el sacerdote a dar las gracias. Todos recibieron la sanidad, pero solo uno dijo: ¿sabes qué? Hay tiempo para ir donde el sacerdote. Antes de que este hombre parta, yo quiero regresar para darle las gracias. Y muchas veces nos encontramos envueltos en tanta rutina y hacemos las cosas aún en la iglesia por tanta costumbre que pasamos por alto el detenernos y olvidarnos del ritual, de la tradición, del proceso, y simplemente parar y decir: gracias, Señor. Muchas veces pedimos, oramos y clamamos, y cuando recibimos, es que esto era lo que yo esperaba. Es que yo no esperaba menos de Dios. Yo no esperaba menos de la compasión y la misericordia de Dios. La pregunta es: ¿diste gracias? Hay tantas cosas por las que día a día necesitamos darle gracias al Señor. Y la realidad es que muchas veces fallamos en los detalles. Y los detalles a veces terminan siendo más grandes que el verdadero milagro que hizo el Señor. Porque muchas veces estamos pidiendo un milagro, sin embargo no estamos dando gracias por lo que antes de ese milagro ya tenemos en nuestras manos. A veces nos quejamos por las situaciones por las que estamos pasando, y sin embargo hay otras que tenemos que ser agradecidos, y antes de pedir el milagro para que las cosas cambien, deberíamos comenzar a dar gracias por lo que ya tenemos en nuestras manos. A veces pedimos que el tapón se vaya. A veces pedimos que el tapón desaparezca para poder ir y llegar sin problemas a nuestro trabajo. Pero ¿sabe qué? No le damos gracias a Dios por el auto que tenemos, porque hay otro que no tiene auto. A veces no nos damos cuenta que aunque nuestro auto no sea el mejor auto, tiene aire, nos lleva y nos trae, y hay algo por lo que darle gracias al Señor.
porque hay otros que ni siquiera lo tienen. Y hay un ejemplo, un video que vi una vez en Facebook de un muchacho en silla de ruedas. Es como un videito animado. Está mirando al que tiene la bicicleta y dice: yo no puedo correr bicicleta si tan solo tuviera una bicicleta. Y el que tiene la bicicleta ve al que tiene el carro todo estartalado. Bueno, él tiene un carro estartalado, pero es mejor que andar en bicicleta. Y el del carro estartalado mira al del carro de lado, que es un carro bien caro, y dice: si yo tuviera un mejor carro. Y el que tiene el mejor carro dice: si yo tuviera una mejor profesión, o si tuviera esa familia. Y el que tiene la familia dice: bueno, si yo tuviera una mejor casa. Y todos todo el tiempo están quejándose por lo que no tienen y pasan de vista que pudieran dar gracias por lo que ya tienen. Porque quizás el que está en silla de ruedas no puede tener la bicicleta, pero puede decir: aunque en silla de ruedas estoy vivo. Y el que está en la bicicleta puede decir: ¿sabes qué? Por lo menos tengo dos piernas y puedo empujar esta bicicleta. Y el que está en el carro todo está instalado dice: ¿sabes qué? Voy sentado, no tengo que ir pedaleando. Y hay tantas cosas que pasamos por alto, sin ser tan siquiera agradecidos. Pero la compasión que muestra Cristo siempre en nuestras vidas va a producir gratitud. Cuando sabemos valorar lo que ya tenemos y lo que Cristo está haciendo, no queda otra alternativa que ser agradecido. Lo que pasa es que si nuestro enfoque está en lo que yo quisiera, no en lo que ya tengo, siempre va a haber algo más. Siempre va a haber algo más. Y usted puede estar seguro que usted le pide al Señor un aumento, le dan el aumento y en vez de ahorrar, se embrolla más. Entonces le da con cambiar el carro. El carro está bien, está funcionando, no, pero es que tiene que ir acorde con mi posición, o tiene que ir acorde con mi nuevo ingreso. Y todo el tiempo va a surgir algo por lo que usted va a tener que seguir pidiendo. Pero si no aprende a dar gracias por lo que ya tiene, ¿de qué sirve entonces? Necesitamos aprender a reconocer las cosas básicas, lo sencillo, los detalles que da el Señor. ¿Usted sabe por qué pudiéramos dar gracias hoy? No sabemos si el huracán venga o no venga, pero hoy podemos decir: gracias, Señor, porque tengo una casa, porque tengo un techo, porque mi familia está junta, porque puedo llamarla, porque puedo comunicarme y no estamos bajo una inundación, porque no perdí mis recursos, porque no estoy incomunicado, porque no dependo de la compasión de otro para poder vivir un día más. Hay tantas cosas sencillas por las que hoy pudiéramos dar gracias al Señor. El mundo puede ver a Dios a través de nosotros cuando mostramos nuestra compasión. Y yo quiero que usted entienda que el mundo está a la expectativa de qué puede hacer Dios. El problema es que muchas veces esperamos que Dios abra los cielos y descienda. En estos días estábamos en la hora de almuerzo y los muchachos me pidieron que antes de ellos comer que hicieran una oración. Y dije: gracias, Señor, por la oportunidad. No tuve que forzarlo, salió de ellos el pedido. Sin embargo, hubo algo que dijeron que me trabajó el corazón. Y tuve que aprovechar la oportunidad de la oración para poder discipularlo. Porque tenían la buena intención, pero con un mal propósito. Ellos querían que oráramos para dar gracias a Dios porque tenemos alimento. Y pedirle a Dios que supliera a aquellos que no tienen. Entonces es una buena intención, pero es un mal principio. Porque Dios no va a enviar una caja de alimentos a un lugar donde hay necesidad. Dios nos va a inquietar y nos va a mostrar dónde hay necesidad para que yo abra mi cartera, para que yo haga la compra, para que yo vaya y deposite. Entonces, muchas veces queremos transferir nuestra responsabilidad a Dios. Y la realidad es que es nuestra responsabilidad el mostrarle al mundo cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, pero sobre todas las cosas, la compasión de Dios. Es nuestra responsabilidad. Podemos pedir: Señor, trae provisión a aquel que necesita, pero hermano, si usted sabe quién necesita, ¿por qué no puede ser canal de bendición para llevarle la provisión que le hace falta?
Y muchas veces no nos damos cuenta de lo que estamos orando, trillado, de una forma trillada, y estamos pidiéndole a Dios que haga cosas que nos corresponden a nosotros. Fíjese que ya en su corazón está el deseo de tener compasión por aquellos que necesitan. Ahora solo falta la disciplina y el discipulado correcto para que entienda, ¿sabes qué? No es a Dios el que le toca abrir el cielo y descender allí. Dios lo puede hacer. Pero Dios le dijo a Adán en el huerto del Edén: te entrego toda la tierra para que tú la gobiernes y la sojuques. ¿Sabes qué? Somos usted y yo los que tenemos autoridad sobre esta tierra. Y Dios se va a encargar de proveernos a usted y a mí para que podamos ser de provisión para otros. Pero necesitamos entender lo correcto, que es que Dios puede mostrar su compasión cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Fíjese que estos 10 leprosos gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Usted sabe lo que significa eso? Nadie más le mostraba compasión. Nadie más le mostraba compasión. Para efectos del mundo, estos eran unos perros más que estaban allí. No había que mirarlos, no había que tener comunicación con ellos, no había que tener contacto. Por eso los ponían a las afueras de la ciudad, para ni siquiera verlos. Y gritaron: Maestro, Jesús, ten compasión de nosotros. Y el mundo grita, igual que estos leprosos, ver mostrada la compasión de Dios. Tiene que haber alguien en el camino que los escuche. Tiene que haber alguien en el camino que no solo los escuche, sino que torne su mirada. Muchas veces no le damos la peseta, el centavo, el dólar a ese que está pidiendo en la luz. Y muchas veces nuestro prejuicio nos lleva a pensar: es que se lo va a meter en droga. Eso no es problema suyo. Jesús sanó a los 10, aunque sabía que uno solamente regresó, pero ¿sabe qué? Sanó a los 10. Su problema no está con lo que vaya a pasar con el que recibe. Su problema está en cumplir con lo que Dios le mandó. Necesitamos mostrar compasión. Si a Jesús le pasó que mostró compasión en 10 y solo uno regresó, ¿cuánto no nos va a pasar a usted y a mí? Pero eso no debe impedir que hagamos lo que nos toca hacer. Gracias, Señor. Y la compasión tiene un poder. Hay un poder detrás de la compasión. Cuando usted puede asimilar el dolor de otro, ponerse en el lugar de otro, identificarse con el lugar de otro, ciertamente Dios va a sensibilizar su corazón. Por eso, como parte de los proyectos de nuestra iglesia, está el poder ir, adoptar, asistir en un hogar de niños, en un hogar de ancianos, porque necesitamos sensibilizarnos. No podemos seguir poniendo a los niños huérfanos, no podemos seguir poniendo a nuestros envejecientes en las afueras de la ciudad y simplemente ignorarlos y que estén gritando por compasión y nosotros seguir con nuestro estilo de vida porque están en las afueras. Nadie los está escuchando. Hermanos, necesitamos mostrar compasión. Y quiero que usted lo entienda, y aquellos que nos están viendo, quiero que sepan: nuestra iglesia tiene un compromiso y parte de nuestra visión y de nuestro trabajo fundamental es mostrar compasión a 2 áreas específicas: a los niños y a los envejecientes. Están siendo puestos en las afueras de la ciudad, donde nadie los ve, donde nadie los escucha, donde tienen que gritar: ten compasión de mí, pero no hay nadie que se detenga a escucharles. Y tú que me estás viendo por internet, quiero que lo entiendas. Necesitamos gente comprometida. Necesitamos gente que se comprometa al igual que nosotros en mostrar la compasión de Dios. Si algo necesita el mundo en este tiempo, es la muestra de la compasión y el amor de Dios. La palabra establece que en los últimos tiempos la iglesia se va a enfriar y va a perder el primer amor. Y quiero que entienda que cuando somos incapaces de mostrar compasión y misericordia por aquel que necesita, ciertamente nuestro primer amor se enfrió. Porque si algo tiene como fundamento el mensaje de Cristo, es la compasión. Si algo Cristo mostró a través de los evangelios, es cuánta compasión tenía.
Dice alguno de los evangelios que estaba cansado, que tenía hambre y aún así seguía haciendo milagros. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su tiempo era limitado y mientras más milagros pudiera hacer, más mensaje estaba estableciendo de que Dios es amor, de que Dios es compasión, de que Dios es misericordia, y que aunque la iglesia y el sistema religioso había rechazado al resto de la humanidad, Dios se seguía preocupando por ellos, y Dios había establecido un canal para que aún los que no fueran escogidos, aún los que no fueran los judíos, aún los que no pertenecieran al pueblo de Israel, iban a tener a través de Cristo acceso a su compasión y a su misericordia. Eso se merece un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Quizás no de todos vas a recibir el agradecimiento, pero es nuestra responsabilidad hacerlo. Ese es nuestro llamado. Eso es parte fundamental del ser cristiano. El problema es que hemos desarrollado tantas tendencias dentro de la iglesia, donde quizás el enfoque de algunos ha sido la adoración, y es bueno adorar al Señor, pero ¿sabe qué? ¿De qué me sirve adorar al Señor si a mi lado, si a mi alrededor, si en mi iglesia hay gente con necesidad? Entonces la pregunta sería, ¿a qué Dios estoy adorando si el Dios de la compasión y la misericordia no se está mostrando? Y es bueno que tengamos música, es bueno que tengamos luces, es bueno que brinquemos y saltemos, que adoremos su nombre. Ese debe ser nuestra mayor motivación. Pero si solo nos quedamos en adorar su nombre y no en mostrar su gloria, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Gracias, Señor. Todos fueron sanados. Todos fueron sanados. Pero el versículo 19, la versión Reina Valera del 60, dice: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Y hay una diferencia entre haber recibido sanidad y entre haber recibido la salvación. Una cosa es el que tu necesidad haya sido saciada, y otra cosa es lo que va a pasar contigo de ese punto de tu vida en adelante. La salvación no solamente es la garantía de la vida eterna a la diestra del Padre, ahí en el lugar celestial. Eso no es solo la salvación. La salvación implica un cambio en tu vida. Por eso cuando venimos a Cristo dice que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas. Quiere decir que hay una vida nueva que comienza a través del proceso de la salvación. Y este hombre no solamente había recibido la sanidad, y eso le iba a devolver su vida regular, porque iba a ser devuelto a la sociedad. A través de haber recibido la sanidad ya no iba a tener que vivir en las afueras de la ciudad, ahora podía compartir junto a su familia. Pero para este hombre recibió algo más que simplemente lo que los otros 9. No solamente iba a compartir con su familia, había algo nuevo que en este hombre había surgido, una vida nueva, una vida de transformación, una vida donde su corazón y sus sentimientos iban a ser restaurados. Porque ¿sabe lo que pasa? Después de que usted lleva cierto tiempo viviendo el rechazo por su condición, por su apariencia, por su necesidad, porque somos muy crueles, y cuando hay alguien que no se parece a mí, tendemos a rechazarlo. Cuando hay alguien que quizás no habla como yo, ¿sabes qué? Te amo en el amor del Señor, pero tú allá y yo acá. Y tendemos a marcar distancias. Entonces, mientras más alto escalamos en nuestro conocimiento y en nuestra profundidad del Señor, más grande hacemos las brechas. No, porque es que ahora tu teología choca con la mía. Porque es que ahora tú ves la salvación de una forma a la manera en que yo la veo. Porque es que tú crees en la segunda venida, o yo no creo en la segunda venida, o tú crees que va a venir antes del milenio o después del milenio. Y entonces, mientras más nos acercamos a Dios, supuestamente,
En vez de reducir las brechas que nos dividen y darnos cuenta que somos un solo cuerpo, que somos una sola iglesia, que somos una sola novia, la que el Cordero cuando regrese va a buscar. Entonces empezamos a crear más brechas y brechas más grandes y empezamos a crear pretextos para no llevarnos bien y sin darnos cuenta que dejamos de mostrar compasión hasta por los de nosotros mismos. Y tenemos que darnos cuenta que este hombre estaba recibiendo una vida nueva. Ya no solamente iba a regresar, ya no solamente iba a ser quitado el rechazo por su condición, ahora había tenido una experiencia con el maestro y había entendido lo que el maestro había hecho, y su conocimiento de lo que el maestro había hecho llegó a tal punto que dice que regresó, le dio la gracia, se postró a sus pies. Se postró a sus pies en actitud y señal de rendición. Y el efecto de mostrar la compasión en la vida de otros es que aunque sea uno solo que se muestre agradecido, uno solo por lo menos va a tornar su rostro al Señor, va a hincarse delante de su presencia y va a decir: Señor, gracias por lo que hiciste. Yo sé que yo no era merecedor, yo sé que muchos otros me rechazaron, yo pedí compasión y tú la tuviste conmigo, he decidido regresar, sé que tengo que ir donde el sacerdote para que certifique mi sanidad, pero yo no voy a perder la oportunidad de que tú estás aquí, de que estás en mi región, de que puedo venir a tus pies y darte las gracias personalmente. Gracias, Señor. Y cuando vemos la actitud de Cristo, le dice: levántate, levántate, ya no hay nada que pagar. Cristo le dice: levántate y vete. Usted sabe lo que pasa cuando hay alguien con necesidad y alguien se acuerda de él. La gratitud lo lleva a servir, al deseo de servir. Ahora este hombre vino, se postró a los pies del maestro, reconociéndolo como su Señor, y le dijo: aquí estoy, ¿para qué me necesitas? ¿Qué puedo yo hacer? ¿Cómo puedo pagarte lo que tú hiciste por mí? Porque lo hiciste gratis, pero yo tengo el deseo de ser agradecido. ¿Qué puedo hacer? Pero me gusta ver que Cristo simplemente le dice: ¿sabes qué? Levántate, sigue tu camino, vete. Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, no hay nada que pagar, ya yo voy a pagar el precio por ti. Cristo le está diciendo: yo no necesito que tú te conviertas en mi esclavo, yo no necesito que pases tu vida sirviéndome para pagar lo que yo hice por ti, yo solo necesito que sigas tu vida y que muestres lo que yo hice en ti. Entonces no se trata, y muchas veces pensamos en que venimos a los pies de Cristo ahora como esclavos, y muchas veces utilizamos eso. Hermanos, yo no soy esclavo de Cristo, pero yo he entendido que tengo la responsabilidad de demostrar a otros lo que Cristo ha hecho conmigo. No por esclavitud, porque yo no soy esclavo, simplemente porque soy agradecido. Y he decidido que esa sea mi manera de vivir, y he decidido que esa sea la manera en que mido las cosas. He decidido ver las cosas a través de los ojos de Cristo, no por obligación, porque el esclavo está obligado. Yo no me siento obligado, yo me siento en plena libertad, pero he decidido seguirme con toda libertad. Y tendré mis momentos, y los he tenido, en que me he equivocado, en que he fallado, en que he caído, en que quizás he tornado mi mirada atrás, en que quizás le he cuestionado y le he preguntado al Señor, pero lo que estoy haciendo no lo hago por obligación, lo hago por la satisfacción en mi corazón de lo que Él hizo en mí, y vengo como vino este leproso delante del Señor a decirle: ¿qué puedo hacer? ¿Qué quieres que haga? Yo sé que no hay ninguna obligación, pero es que no tengo otra manera de ser agradecido contigo. Dime qué es lo que debo hacer. Y la respuesta de Cristo va a ser: sigue tu camino. Inclusive vemos en otros evangelios que le sana a otro leproso en particular, sana a otro leproso más adelante, y le dice: vete, no le digas a nadie lo que hice. Solamente ve donde los sacerdotes para que confirmen que estás sano, pero no cuentes lo que hice. Porque Jesús no quería faranduleo, Jesús solamente quería que la gente entendiera que Dios podía hacer algo por ellos.
Pero Jesús sabía que un corazón agradecido iba a tener en él el deseo de reciprocar y de dar para adelante lo que había recibido. Mira lo que dice la versión amplificada, ese versículo 19. Ahora usted le va a dar las gracias a mi maestra de inglés de la high school. Lo voy a leer en inglés. Espero que me quede bien. Jesus said to him, "Get up and go." Pero la versión amplificada tiene ahí entre paréntesis, dice, "and go on your way." Y vete en tu dirección. Pero sigue. Your faith, your personal trust in me, and your confidence in God's power. Porque tu confianza en mí, tu confianza personal en mí y tu confianza en el poder de Dios es lo que te ha sanado. Y yo quiero que tú entiendas esto. Muchas veces podemos estar haciendo las cosas por lo que los otros 9 están haciendo. Hubo 9 que simplemente actuaron conforme al grupo. Todos esos 9 fueron en el mismo grupo donde los sacerdotes. Pero hubo uno en particular que tuvo su confianza personal en Cristo y tuvo su confianza personal en el poder de Dios y decidió desprenderse del grupo religioso y decir, ¿sabes qué? Esta experiencia fue entre Dios y yo. Y entre Dios y yo voy a resolver este asunto. Y tienes que darte cuenta de que muchas veces la cultura religiosa te lleva a entrar en proceso y te desconecta de tu relación personal con Dios. Y muchas veces estás pidiendo y clamando porque el del lado está pidiendo y clamando, porque el de al frente está pidiendo y clamando, porque el pastor está pidiendo y clamando. Y sacas del camino la idea de que tiene que haber una relación poderosa entre tú y Cristo, una confianza plena en el poder de Dios, pero eso es entre tú y Dios, y no se trata de lo que esté pasando, se trata de lo que Dios y yo estamos trabajando. Si se lo va a dar, déselo fuerte al Señor. Me quedó bien en inglés, me quedó bien. Sure. Gracias, Señor. No es en sure, sure. Ni es pedia sure. Gracias, Señor. Así que no podemos descartar de nuestras vidas que es necesario una relación personal con Dios. Una experiencia del poder de Dios en nuestras vidas. La iglesia puede estar moviéndose en un mover poderoso, pero si usted no encaja su vida con la presencia de Dios, aunque esté en la iglesia, va a estar careciendo de lo más importante, que es de la relación. Porque es la relación lo que lleva al samaritano a regresar y hacer lo que era correcto. Su confianza personal. Aquel grupo recibió la sanidad y simplemente fueron a cumplir con el proceso. Pero este hombre samaritano, siendo extranjero, fíjese la importancia, siendo extranjero, no estaba contaminado con el protocolo de la iglesia. Simplemente recibió y fue a agradecer. Y muchas veces actuamos conforme a los protocolos de la iglesia, conforme a lo que se nos ha enseñado, conforme a lo que el pastor hace o no hace, y se nos olvida que mi salvación, que mi relación con Dios es algo mucho más allá del ambiente de la iglesia, es algo mucho más allá de las 2 horas que podamos estar aquí, es mucho más allá del estudio bíblico, es algo que sucede entre Dios y yo. Y cuando yo le doy importancia a mi relación con Dios, la compasión que Dios muestra siempre va a tener la actitud de gratitud. Mientras vivo envuelto en el protocolo, en el mover religioso, simplemente voy, confirmo que estoy sano, celebro, me alegro, regreso a mi familia, pero la gratitud se pierde. Se diluye entre medio de la emoción. La gratitud se diluye en medio de la emoción y el riesgo es que estemos poniendo nuestra mirada
en el Dios que hace los milagros porque lo necesito, no en el Dios real y verdadero. Me enfoco en el milagro que Dios puede dar, no en el Dios de los milagros. Y agradezco por la situación, pero me desconecto de mi relación con Él. Gracias, Señor. Próximo punto. En tu caminar, en tu día a día, en tu caminar, en tu día a día, cuando salgas de aquí, cuando vayas al trabajo, en el próximo semáforo que te puedas encontrar, necesitas mostrar tu compasión. En tu caminar, en tu día a día, muestra tu compasión. Dice Isaías 48, Isaías 48, versículo 17. Isaías 48, el versículo 17. ¿Lo tiene? Isaías 48, versículo 17. Escuche bien. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino que debes de andar. Y si hay un camino que Dios quiere marcarte para que tú puedas seguir en el día de hoy, parte de lo que debes en ese camino mostrar es la compasión. Porque la gente no quiere escuchar el Dios de la Biblia, quiere conocer al Dios real. La gente sabe que hay un Dios escrito aquí, pero la gente no quiere tener una experiencia, una relación con palabras. Quiere una experiencia con un Dios vivo y real. Y el problema es que muchas veces estamos envueltos como los 9 en la emoción de lo que está pasando y se nos olvida ser agradecidos y demostrar al Dios que le estamos sirviendo. Si no mostramos compasión con nadie más, hablar y pensar que le servimos a un Dios compasivo queda anulado tan pronto nosotros no mostremos esa misma compasión. La gente no va a venir aquí a escuchar del Dios compasivo. La gente quiere ver y experimentar al Dios compasivo que usted le sirve. Y cuando su vida es transformada y es restaurada y es renovada por el poder de su presencia, tiene que activarse en usted la capacidad de tener compasión. Porque cuando hablamos de ser cristianos, hablamos de ser seguidores de Cristo, hablamos de ser imitadores de Él. Y si algo Cristo hizo claro y evidente en todos los evangelios, es que mostró su compasión. Y lo hizo para que tuviéramos el modelo correcto de evangelismo. ¿Cómo yo le puedo hablar a alguien de un Dios de misericordia y un Dios de amor cuando todo lo que sale de mi boca es algo negativo, es algo discriminatorio, es algo ofensivo? En nuestro trabajo a veces pensamos, hay política de puertas abiertas, donde podemos hablar con libertad. Pero si nos sentamos a hablar y nada pasa, usted sabe que lo que están diciendo es un bluff, es una mentira. Y usted llega al punto en que dice, ellos dicen eso, pero ellos no lo hacen. ¿Sabe qué? Lo mismo pasa con nosotros los cristianos. Ellos hablan de un amor de misericordia, ellos hablan de un Dios de amor y de misericordia, ellos hablan de un Dios compasivo, pero tienen delante de ellos necesidad y oran a su Dios para que la supla en vez de poner en práctica la compasión. Y es tiempo, iglesia, de que dejemos de estar echando responsabilidades a Dios que nos corresponden a nosotros. Cuando recibamos de parte de Dios algo, ¿sabe qué? Regrese y déle gracia. No actúe como los otros religiosos, regrese y dé gracia. Y en su caminar, en el caminar que Dios le va a mostrar, tenga en cuenta que hay alguien que necesita escuchar la compasión y la misericordia que Dios tuvo con usted. Porque hay alguien que va a decir, ¿sabe qué? Es que yo he hecho tantas cosas, como Dios va a mirarme. ¿Sabes qué? Dios lo hizo conmigo.
O tú crees que yo soy perfecto, tú crees que yo vivo en una burbuja, o tú crees que yo no recibo tentación ni problema, o tú crees que yo no soy tentado todos los días, o tú crees que yo a veces no se me sale la vieja criatura y en vez de contestar el Julio transformado, contesta el Julio de la vieja criatura. Eso es mi lucha todos los días, pero ¿sabes qué? Todos los días, todas las mañanas, todas las noches doy gracias al Señor, le pido perdón y le pido que me siga transformando. El problema de la gente es que piensa que recibir a Cristo va a cambiar su vida como si fuera un clic. Y no se dan cuenta que si fuera así de fácil era mejor que nos fuéramos para el cielo, porque ¿para qué seguirnos contaminando? La realidad es que nuestra vida y el proceso de transformación toma tiempo. Y vamos un paso a la vez. Y vamos una cosa a la vez. A veces queremos hacer tantas cosas que terminamos sin hacer ninguna y cansados. ¿Usted no le ha pasado en su casa? Que tiene que lavar, que tiene que fregar, que tiene que mapear y empieza a hacer de todo un poquito y termina a las 8 de la noche cansado y con la mitad de los trastes, con la mitad de la ropa y la mitad de la casa. Si usted se ríe, ¿por qué le ha pasado? Pero si empezamos a hacer una cosa a la vez, una cosa a la vez, yo le aseguro que aunque se le queden los trastes sin fregar, va a dar la mejor mapeada, va a dar la mejor limpieza de ropa, aunque se quedaron los trastes. Pero es mejor que haga algo bien y completo a que haga muchas cosas con la intención de hacerlas todas y no termine ninguna. Porque el problema es que la frustración va a llegar. Van a ser las 8 de la noche y usted va a estar frustrado porque no terminó ninguna, porque se le fue el día, porque mañana hay que trabajar, porque hay que seguir a alguien, le estoy hablando en esta tarde. ¿Y sabe qué? No va a poder disfrutar su día. Haga una cosa a la vez. Tiene muchas cosas por hacer, haga una lista y comience a tacharlas según las va terminando. Pero cuando emprende muchas cosas a la misma vez, se va a fatigar, se va a cansar, se desenfoca, se desconcentra. No puede hacer 3 tareas de la escuela a la vez. No puede estudiar para 3 exámenes a la misma vez. Hay que ir uno a uno. En nuestros trabajos tenemos 20 cosas por hacer, haga una a la vez. Una a la vez, dedíquele el tiempo para que esa una salga bien y no regrese y coge el próximo. ¿Sabe lo que pasa? Usted se va a ir de su trabajo a las 5 o 6 de la tarde, se va a ir cansado, se va a ir agotado, con 20 cosas pendientes y no va a descansar. Si usted se va sabiendo que terminé de 20, terminé 4, pero no tengo que volverlas a tocar, porque se va tranquilo. Yo he tenido que hacer unos ajustes. He tenido que hacer unos ajustes en mi trabajo. Y he tenido que hacer la disciplina de irme a la hora que me toca. Y es difícil, porque yo siento compromiso con mi trabajo. Siento la responsabilidad de lo que tengo en mis manos y de lo que tengo que hacer. Pero ¿sabe qué? Estuve 6 meses llegando temprano, saliendo tarde y siempre hay trabajo. ¿Sabe qué? Necesito descansar. Si no descanso, mañana no produzco. Si no hago una cosa a la vez como quiera, van a faltarme 20. Ahora me concentro en hacer una a la vez. Muchas veces llegaba alguien y con el desespero de atenderlo y que no esperara, dejaba lo que estaba haciendo, lo seguía atendiendo, llegaba otra persona, no terminaba lo de él. ¿Y sabe qué? La gente, nosotros necesitamos aprender a esperar. Usted va al médico, hace una lista a las 4 de la mañana y tiene que esperar a que el doctor llegue a las 11, que después coma y almuerce, y a la 1 es que empieza a atender al 1 y usted el 20. Si no es que le surgió una emergencia y ese día no atendió a nadie. Yo no digo que eso esté bien, pero ¿sabe qué? Tenemos que aprender a esperar. Tenemos que aprender a esperar. Vivimos en una rutina de vida donde todos queremos que sea tan rápido, tan programado, que tenemos a veces media hora entre una cosa y otra y da las 4 de la tarde y no hemos almorzado. Hello. Eso no es vida.
Usted está sobreviviendo, no está viviendo, no está disfrutando. Haga una cosa a la vez. Dese cuenta que la transformación en su vida va a ocurrir igual, una cosa a la vez. Por más que tratemos de cambiar 20 cosas, solo una cosa a la vez, bien hecha, garantiza que no hay regreso atrás. Y tenemos que darnos cuenta que el Señor nos está diciendo que Él nos va a enseñar el camino en donde nos vamos a meter, y tenemos que ciertamente cambiar para poder caminar el camino que el Señor nos muestre. Tenemos que mostrar compasión en el camino que el Señor nos muestre, pero tenemos que darnos cuenta que hay cosas que tenemos que mejorar, que hay cosas que tenemos que cambiar, pero que para que cambien permanentemente debemos hacerla una a la vez. En la clase del jueves les di una sugerencia: comience a anotar las cosas. ¿No le ha pasado que a veces llegan pensamientos fugaces y usted dice, esto es importante, wow, lo que el Señor me está diciendo, pero no lo anotó? Y como vino, se fue. Mire, es una bendición la tecnología. Su teléfono, no importa cuál maraquita sea, tiene un botoncito, una aplicación de grabar. Me van a decir, pastor, no tengo una libreta en el carro. Puede echarle y tener el bolígrafo ahí, pero ¿sabe qué? Le voy a dar otra más fácil. Su teléfono, yo estoy seguro que no lo va a dejar. Usted deje el almuerzo, pero su teléfono no. Use el teléfono, y cuando vengan esos pensamientos random que el Señor pone, con ideas creativas, con correcciones para nuestra vida, con algo que alimenta nuestro espíritu, Dios siempre nos habla así. Cuando menos usted se lo imagina, ¡pum! Grábelo. No lo puede escribir, grábelo. Y cuando llegue por la tarde, escúchelo y anótelo y póngale la fecha. Y si es algo para usted trabajar con su vida, póngale fecha de cuándo lo va a hacer. Mientras usted no le ponga fecha a las cosas, puede hacer una lista de tareas. Si no le pone fecha, nunca las va a hacer. A alguien le tengo que estar hablando. Eso no estaba en el buqueo, pero a alguien le tengo que estar hablando. Quizás a los que están allá por internet. Gracias, Señor. Y el Señor nos va a mostrar el camino por el que debemos andar. La traducción lenguaje actual, ese mismo texto de Isaías 48:17, mire cómo lo dice. Dios, el Salvador y el Santo de Israel, continuó diciendo: Israel, yo soy tu Dios, que te enseño lo bueno y te dice lo que debes de hacer. Si hay algo que Dios nos garantiza, es que Él mismo nos va a ir enseñando las cosas que a Él le agradan. Pero por eso es importante la actitud del leproso que era extranjero, y de su relación con Dios, y de haberse convencido por su contacto y su fe en aquel que estaba tratando con él. Porque lo único que nos lleva a poder cambiar, a poder alinear nuestra vida a las condiciones correctas, es nuestra relación con Él. No el sistema religioso donde fueron los otros 9. Es el saber y tener una relación con Dios, donde estamos claros de por dónde vamos a ir a caminar. Escúchame bien. Si en este momento de su vida se encuentra en un camino que no sabe dónde está, tenga algo por seguro: Dios lo puso ahí. Porque si algo aprendimos en la predicación de tormentas, es que hay unos líos que nosotros nos metemos, hermano, pero hay otros en los que Dios nos mete para sacar lo mejor de nosotros. Escuche bien, cuando Cristo fue llevado al desierto, Cristo no tenía en sus planes ir al desierto. El Espíritu lo tomó y lo llevó al desierto. No estaba en los planes de Él, pero hay planes que Dios tiene con nosotros. Hay lugares a donde Dios nos va a meter, y en todo donde nosotros estemos, Dios va a ir con nosotros y nos va a ir enseñando y nos va a ir mostrando. Hay veces que vamos a ser metidos, hay otras veces que nos metimos, pero en todo camino donde Dios esté, hay algo que nos va a mostrar. Y no hay manera de que podamos aprender qué es lo bueno y qué es lo malo si no estamos en medio de tomar decisiones. Y hay caminos en donde estamos que quizás pensamos que Dios nos metió ahí, o que Dios no nos metió, pero Dios está en control de todas las cosas. Y si podemos reconocer que Dios es soberano, si podemos reconocer que Dios está en control,
si podemos reconocer que si algo está pasando es porque Él lo ha permitido, quiere decir que en ese camino hay algo que Él me quiere enseñar. Sea bueno o sea malo para que lo descarte. Y tenemos que darnos cuenta de que metidos en el camino es donde podemos aprender. Mientras caminemos, mientras estemos sentados, no hay nada que enseñar. Hay estudios que demuestran, y de hecho es la tendencia, usted se está dando cuenta, que las mayores carreras, las carreras con más demanda, las carreras donde hay más gente matriculándose, son carreras que involucran la parte teórica y la práctica central. La gente se enzorra de estar ahí sentado recibiendo, y después de que terminan 4 años de recibir, entonces ir a practicar algo que empecé a estudiar hace 4 años atrás, se pierde. Y hay un rediseño en el sistema de educación donde estudias y practicas. Cada vez son más clases las que tienen como requisito un laboratorio para que lo que estés aprendiendo lo puedas poner en práctica, porque la realidad de la vida es que lo que no ponemos en práctica se olvida. Por eso le dije, si hay algo que Dios le está inquietando, que Dios le está diciendo, anótelo, porque en la medida en que no lo anote, después de que lo anote le ponga fecha. Si no le pone fecha no lo va a hacer. Por eso las clases, cuando usted hace el programa, ahora los universitarios que están empezando otra vez, por eso usted tiene un asistente que es empleado de la universidad y que le dice, estos son los requisitos que te faltan, estas son las clases, y le da día y hora, porque si lo ponen usted a que escoge el día y la hora, hermano, no la coge. Esa es la realidad. Necesitan ponerle fecha, necesitan ponerle responsabilidad, necesitas saber, necesitas moverte, necesitas caminar. Mientras no lo hagas, nada va a pasar. Nada va a pasar. Gracias, Señor. Así que tener compasión es una de las muestras más poderosas de la enseñanza de Cristo en los evangelios. Tener compasión es una de las muestras más poderosas de enseñanza de Cristo. Escuche bien esto que conseguí. Todas las religiones, Dalai Lama, el budismo, todas las religiones, tienen una propia definición sobre lo que es compasión. Todas las religiones tienen una propia definición de lo que es compasión. Pero escuche bien, porque todas coinciden en esto. Es el preocuparse por los demás sin esperar nada a cambio. Todas coinciden en que demostrar compasión es preocuparse por los demás sin esperar nada a cambio. Y creo que es tiempo de que comencemos a preocuparnos por los demás, a movernos en el camino que Dios nos está poniendo, a reconocer que el camino en donde estamos fue puesto por Dios y que en ese caminar necesitamos mostrar compasión por las personas sin esperar nada a cambio. Cristo mostró su compasión y sanó a los 10 sabiendo que quizás uno solo era el que iba a regresar. Y usted debe mostrar su compasión al que tenga delante, al que se le cruce en el camino. No debe esperar nada a cambio. No debe esperar nada a cambio, ni siquiera que visite la iglesia, ni siquiera que lo acompañe. Su deber es mostrar compasión. El poder más grande mostrado por Cristo a través del Evangelio fue la compasión. Se identificó con los necesitados, se identificó con los rechazados, con los marginados. Yo no sé cuántas veces en tu vida te has sentido rechazado, te has sentido marginado, te has sentido discriminado. Pero quiero que entiendas que si has vivido la experiencia de sentirte rechazado, marginado, echado a un lado, es para que puedas sensibilizarte con aquel que está siendo víctima de lo mismo y que tú, a diferencia de otro, no tornes tu mirada al otro lado y que puedas tener compasión, mostrar tu compasión sin esperar nada a cambio. La recompensa más grande la vamos a tener en el cielo.
sabiendo que estamos haciendo lo que Cristo nos pidió que hiciéramos, sabiendo que estamos cumpliendo con seguir el ejemplo del Maestro. Fíjese qué enseñanza tan grande. Estos 10 leprosos, aún a la distancia, estuvieron dispuestos a gritar: Maestro Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Hay gente gritando a nuestro alrededor. Quizás no están diciendo ayúdame, quizás no están diciendo necesito, pero con sus actos, con la forma en la que están viviendo, están gritando compasión de mí. Y hay gente que por pena, por vergüenza, no pide. Hay gente que por vergüenza, aún necesitando, no pide. Pero cuando usted se da cuenta que está en el mismo camino que él, por una sola razón, para que usted pueda ser quien muestre compasión. Si usted lo ve, lo identifica, no ore a Dios para que le suple. Ore a Dios para que le provea a usted. Y usted que lo está viendo pueda suplir. El jueves hablamos sobre la viuda con las 2 moneditas. Y Cristo dijo: ciertamente esta mujer es la que ha hecho conforme a Dios, porque dio todo. A veces tenemos miedo de darlo todo. Aún lo que tenemos, siendo poco, tenemos miedo de darlo por quedarnos sin nada. Pero cuando reconocemos que es Dios el dueño de todo, cuando reconocemos que solo somos mayordomos y que solo administramos lo que Dios ha puesto en nuestras manos, nos damos cuenta de que si hay una necesidad y mostramos la compasión y damos para suplir lo que yo necesite, lo va a proveer el Señor. ¿Sabe lo que pasa? Que muchas veces queremos que la gente tenga nuestra espiritualidad y no van a poder tenerla hasta que no conozcan a Dios. Sin embargo, usted conoce a Dios y usted puede suplir y saber que Dios le va a dar a usted. Pero esa gente no va a poder confiar en un Dios que no conoce. Pero si usted se lo presenta, si usted se lo muestra, si usted le enseña el Dios compasivo al que le sirve, a través de sus actos, desprendidamente. ¿Y por qué hace esto? Es lo que Cristo hizo por mí. Cuando usted reconoce que usted, sin merecerlo, alguien tomó su lugar en la cruz, no existe otra forma de ser agradecido que hacer lo mismo por otro. Móntate, te voy a llevar. Yo sé que la situación es difícil, yo sé que la criminalidad, hermano, si se deja llevar por lo que está pasando, no va a ser la voluntad de Dios. Se va a quedar en su casa, refugiado, aislado del mundo. Cristo garantizó algo: en el mundo vamos a tener aflicción, pero necesitamos confiar. Este leproso, el samaritano, confió en Dios, confió en el poder sanador de Dios y recibió compasión de él, y como resultado mostró su gratitud. ¿Cuánta gratitud a veces no le mostramos a Dios? Con esto cierro. Aprovecha y cierra tus ojos y reflexiona sobre todo lo que has tenido la oportunidad de tener en tus manos. Quizás has reconocido que viene de Dios. Quizás has reconocido que es Dios quien lo ha puesto en tus manos. Pero quiero que tengas la oportunidad en este instante de recordar todo lo que Dios ha puesto. Y de, si no regresaste como el samaritano, como el leproso samaritano, a darle gracias a Dios, quiero que tengas la oportunidad en este instante de hacerlo. De decirle: gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu compasión. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios de amor. Pero gracias, Señor, porque aún sin yo merecerlo, decidiste mostrar tu compasión. Aún sin yo merecerlo, sin yo ganarlo, tú supliste. Gracias, Señor. Señor, gracias porque aunque mis expectativas de lo que necesito o de lo que quiero son cada vez más, te doy gracias por lo que ya tengo.
Te doy gracias por lo que ya tú has puesto en mis manos. Te doy gracias porque reconozco que hasta que no pueda ser agradecido por lo que está en mis manos, no hay nada más que poner. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame, Padre, a tener una relación fuerte, profunda contigo, como la de este samaritano, que creyó en el poder de Dios sobre su vida y decidió confiar en Cristo y regresar a sus pies con una actitud de servir. ¿Cómo puedo agradecerte? ¿Qué tengo que hacer? Gracias, Señor, por tu pagar todo lo que nosotros necesitamos. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Quiero que se ponga de pie y me ayude a orar por aquellos que nos están viendo a través del servicio en línea. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por sus vidas en esta hora y te pedimos, mi Dios, que seas tú tocando sus corazones, Padre. Señor, aquellos que necesiten, pon a alguno de nosotros, alguno de los que te servimos en su caminar. Pon el deseo, Señor, la convicción de poder suplir aquello que necesiten. Ayúdanos, Señor, a mostrar tu compasión. Yo te pido, Padre, que pongas en el corazón de cada uno de los que están viendo este video, Señor, y que han llegado a esta parte, la mejor actitud, Señor. La mejor actitud, la de acción de gracias, para que cuando reciban algo de parte tuya, puedan regresar donde ti. No dar por sentado que se lo merecen, sino que puedan regresar agradecidos a ti. Te bendigo en esta hora y doy gracias al Señor por tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.